Bajo los cielos turbulentos de un mundo en guerra, donde cada segundo transcurría al unísono, con el latido del corazón de millones esperando su destino, un velo de secretismo envolvía a las fuerzas aliadas. Mientras la maquinaria de destrucción de la Segunda Guerra Mundial trabajaba sin cesar, una serie de proyectos encubiertos tomó vuelo. Vuelos de fantasía literales que parecían arrancados de las páginas de la ciencia ficción. Bienvenidos al arsenal oculto de la Segunda Guerra Mundial, donde las armas más clandestinas y extrañas fueron concebidas en nombre de la victoria. Imagina el año 1942, un tiempo cuando la desesperación arañaba las mentes de los estrategas militares. Entra la bomba murciélago, un concepto tan extravagante como su nombre sugiere. Imagina una bomba no llena de explosivos, sino con murciélagos en hibernación, cada uno atado con una pequeña carga incendiaria diseñada para incendiar ciudades en una conflagración de caos. Ideada por un cirujano dental y defendida por personas como Lytle S. Adams, era un plan tan audaz que se inclinaba hacia lo absurdo. Luego estaba el proyecto misil guiado por palomas, imaginado por el famoso conductista B.F. Skinner en 1943. Estas no eran las palomas ordinarias que habitan en los parques, sino pilotos emplumados entrenados para picotear blancos, guiando misiles con una precisión asombrosa. Puedes imaginar la vista de pájaros, los epítomes de la paz, convertidos en aviadores aviares, guiando instrumentos de destrucción, y en medio de las aguas heladas, el proyecto Habacuc propuso esculpir de los mismísimos icebergs del Atlántico Norte un portaaviones insumergible. Concebido por Geoffrey Pike en 1942, este leviatán congelado iba a ser tallado de picrete, una mezcla de hielo y pulpa de madera, aparentemente indestructible e imperviosa a los torpedos de los submarinos acechantes. En la sombra de estas operaciones encubiertas, recordamos las palabras de Sir Winston Churchill: en tiempos de guerra, la verdad es tan preciosa que siempre debe estar acompañada por una guardia de mentiras. Mientras nos adentramos en estos secretos, uno se pregunta, ¿cuántas más mentiras protegieron la verdad de los experimentos bélicos más extraños de los aliados? Únete a nosotros mientras retiramos las capas de la historia para revelar el espectro completo del arsenal clandestino de los aliados, desde bombas murciélago hasta pilotos paloma, desde colosales bergantines hasta las innumerables otras invenciones envueltas en secretismo. Bienvenido al diario de Julio César. Ases aviares y saboteadores quirópteros, armas emplumadas y aladas de la Segunda Guerra Mundial. En el teatro de la Segunda Guerra Mundial, un conflicto que fue testigo de una innovación tecnológica sin precedentes, algunos de los conceptos de armas más extraordinarios no provenían del ámbito de la maquinaria, sino del reino animal. Entre estos estaban las bombas de murciélagos iniciadas por los estadounidenses y los misiles guiados por palomas, proyectos que suenan como si hubieran sido extraídos de las páginas de una novela de ciencia ficción popular en lugar de los anales de la historia militar. A principios de la década de los 40, mientras los Estados Unidos buscaban obtener una ventaja en el teatro del Pacífico, un dentista de Pensilvania llamado Lytle S. Adams propuso un plan tan extravagante como ingenioso. Adams, inspirado tras un viaje a las cavernas de Carlsbad, sugirió usar murciélagos como portadores vivos de dispositivos incendiarios. La idea, que llegaría a ser conocida como Proyecto Rayos Yetis, era atar pequeñas bombas a los murciélagos y liberarlos sobre ciudades japonesas. La teoría era que los murciélagos se refugiarían en los aleros y áticos de los edificios japoneses, en su mayoría de madera, al amanecer, actuando como incendiarios involuntarios cuando los temporizadores liberaran las bombas. El plan despegó con el apoyo del Comité de Investigación de Defensa Nacional e incluso llamó la atención del presidente Roosevelt, quien comentó famosamente: «Este hombre no está loco. Suena como una idea completamente salvaje, pero vale la pena investigarla». El ejército probó una variedad de especies de murciélagos antes de decidirse por el murciélago de cola libre mexicano por su resistencia y capacidad para llevar una carga útil. En pruebas realizadas en Utah y Nuevo México a lo largo de 1943, las bombas de murciélagos demostraron ser notablemente efectivas para incendiar fuegos en una amplia área. Sin embargo, el proyecto fue eventualmente archivado en favor de la bomba atómica,
con una inversión de más de 2 millones de dólares y el uso de más de 6.000 murciélagos. Paralelo a la bomba de murciélagos, otro proyecto centrado en aves estaba tomando forma, liderado por el famoso conductista estadounidense B.F. Skinner. Conocido como Proyecto Paloma, más tarde renombrado Proyecto Orcon por control orgánico, Skinner creía que las palomas podían ser entrenadas para guiar misiles a sus objetivos. Utilizando los principios del condicionamiento operante, entrenó a palomas para picotear una imagen del objetivo mostrada en una pantalla dentro del cono de la nariz de un misil. Los picotazos en la pantalla señalarían a las superficies de control del misil para ajustar su trayectoria de vuelo. Notablemente, las palomas demostraron ser confiables y precisas en su tarea durante las pruebas preliminares. En un caso, un misil guiado por palomas impactó un objetivo directamente después de un vuelo de más de 5 millas. A pesar del éxito, el proyecto fue recibido con escepticismo y cancelación eventual, ya que se creía que los sistemas de guía electrónicos tenían más promesa y enfrentaban menos desafíos logísticos. Los legados de estos esfuerzos guiados por animales son tan curiosos como profundos. Nacieron de la convergencia de la creatividad, la desesperación y la disposición a explorar todas las avenidas posibles para la victoria. Mientras que ninguno de los proyectos se utilizó en combate real, contribuyeron a la comprensión más amplia de la tecnología de misiles guiados y el uso de animales en la guerra. Espectros de guerra, el poder ilusorio del ejército fantasma. En las sombras de la Segunda Guerra Mundial, entre la cacofonía de las batallas decisivas y el rugido de los motores, existía un ejército que prosperaba en el silencio y el arte del engaño. Las 23 Headquarters Special Troops del Ejército de los Estados Unidos, más dramáticamente conocido como el Ejército Fantasma. La misión de esta unidad única y secreta era engañar, confundir y manipular al enemigo, utilizando un arsenal de ilusión e ingenio en lugar de la fuerza bruta. Activado en enero de 1944, el Ejército Fantasma era un conjunto ecléctico de 1.100 hombres, seleccionados de escuelas de arte, agencias de publicidad y colegios de ingeniería, encargados de la creación de un espectáculo itinerante de imitación militar. Eran los magos del campo de batalla, conjurando flotas fantasmales de tanques inflables, divisiones fantasma de transportes de tropas y convoyes etéreos de camiones, todos diseñados para parecer fuerzas formidables ante el reconocimiento y la inteligencia enemigos. Sus herramientas eran poco convencionales: goma, lona y creatividad. Los tanques inflables, con un peso de apenas 93 libras, podían ser erigidos por unos pocos hombres en apenas minutos, transformando un paisaje desolado en un hervidero de poderío militar que, a la distancia o desde el aire, era indistinguible de lo real. Los ingenieros de sonido de la tropa emitían una cacofonía de ruidos pregrabados como el traqueteo de la armadura, la construcción de puentes y el zumbido sordo de los motores, transmitidos desde altavoces escondidos en los arbustos, dando vida a su silencioso ejército. El repertorio de engaños del 23 no se limitaba a trucos visuales y auditivos. Los operadores de radio llevaban a cabo una sinfonía de transmisiones falsas, una compleja red de charlas guionizadas que serían interceptadas por las fuerzas alemanas. Estas transmisiones se elaboraban meticulosamente, a menudo en paralelo con operaciones aliadas reales en otros lugares, para crear representaciones convincentes de unidades que no existían. Sus operaciones se extendieron por el teatro europeo, desde Francia hasta Alemania, con su primera actuación importante en Normandía, justo después del Día D, donde imitaron a las divisiones 30ª y 79, alejando a las fuerzas alemanas de las posiciones reales de las tropas estadounidenses. Quizás su acto más famoso fue la Operación Viersen, donde se hicieron pasar por una fuerza de 30.000 efectivos, completa con armaduras y artillería, contribuyendo a la captura del puente del río Rin en Remagen, al atraer a las unidades enemigas a defender la ubicación equivocada. Las anécdotas de sus hazañas abundan, como soldados moviendo piezas de artillería de madera por la noche mientras estaban a plena vista del enemigo o conduciendo camiones cubiertos de lona en rutas circulares para simular tráfico. Su presencia era a menudo un secreto a voces entre los escalafones superiores del mando aliado, pero los alemanes,
italianos e incluso los japoneses nunca descubrieron la ilusión, atribuyendo su incapacidad para enfrentarse a estas divisiones fantasma a sus propios fallos en lugar de a la astucia aliada. La efectividad del ejército fantasma es difícil de cuantificar, pero su habilidad para desorientar y desviar a las fuerzas alemanas salvó innumerables vidas aliadas y aceleró el fin de la guerra. Se les atribuye más de 20 operaciones, cada una con su propio guión, reparto y escenario, donde el límite entre la teatralidad y la guerra se difuminaba hasta volverse indistinto. El ejército fantasma se disolvió oficialmente el 15 de junio de 1945, su existencia envuelta en secreto durante décadas después de la guerra. Hoy, su historia es una de creatividad en medio del caos, un testimonio del poder de la innovación en la guerra. Permanecen como un tributo a aquellos que lucharon no con armas, sino con ingenio, quienes cambiaron el rifle por la radio y el tanque por la lona. Su legado no está grabado en los anales de las bajas de batalla, sino en las silenciosas y fantasmales huellas que dejaron a través del paisaje europeo. Una fuerza fantasma que se sintió pero nunca se encontró, un susurro de guerra que habló volúmenes en silencio. Los leviatanes congelados del Atlántico, la ambición encadenada al hielo de la Operación Habacuc. En medio del tumulto e innovación de la Segunda Guerra Mundial, nació un plan de ambición hercúlea, con nombre en clave Operación Habacuc. Su objetivo era tan audaz como poco ortodoxo: crear una flota de aeródromos flotantes hechos de picrete, un compuesto único de hielo y pulpa de madera, para usar contra los submarinos alemanes U-Boot en el Atlántico. Este proyecto ultrasecreto no solo aspiraba a alterar el curso de la guerra naval, sino también a desafiar los mismos principios de la ingeniería militar. El cerebro detrás de este helado empeño era Geoffrey Pike, un inventor británico con afición por lo extraordinario. Planteó que el picrete, con su bajo costo, flotabilidad y tasa de fusión más lenta en comparación con el hielo puro, podría ser la clave para proporcionar plataformas estables e insumergibles para aviones. La sorprendente durabilidad y resistencia al derretimiento del picrete se demostraron de manera teatral por Lord Mountbatten, quien, durante una reunión con altos oficiales, incluyendo al primer ministro Winston Churchill, se dice que disparó a un bloque de hielo, que se destrozó, y luego a un bloque de picrete, que apenas se abolló, con la bala rebotando y rozando supuestamente a un almirante de alto rango. En 1943, se construyó un prototipo en el lago Patricia en Jasper, Alberta, Canadá. El proyecto era tan secreto como ambicioso, con solo un puñado de personas al tanto de su alcance completo. El prototipo, que medía 60 por 30 pies y pesaba más de 1000 toneladas, era una representación minúscula del coloso previsto que se extendería 2000 pies de longitud, desplazaría más de 2 millones de toneladas y sería capaz de resistir ataques de torpedos debido a su masivo tamaño y la fuerza inherente del picrete. A pesar de las promesas, los desafíos eran inmensos. El enorme tamaño de los portaaviones propuestos requería un esfuerzo monumental en términos de materiales y mano de obra. Además, mantener la integridad estructural de los portaaviones en climas más cálidos planteaba dificultades técnicas significativas. El costo, inicialmente estimado en menos que el de un portaaviones convencional, se disparó a medida que las realidades prácticas del empeño se hacían evidentes. La operación Habacuc coqueteaba con los límites de la imaginación y la realidad. El concepto de una base aérea flotante hecha de una mezcla de hielo y pulpa de madera, capaz de lanzar y aterrizar los aviones más grandes de la época, era un relato sacado directamente de la ciencia ficción. Se planeaba que estuviera equipado con todas las comodidades de un portaaviones tradicional, incluyendo una cubierta de vuelo, hangar y cuarteles, todo ello encerrado dentro de un casco teóricamente impervio a todos, excepto los ataques de torpedos más severos. A medida que la guerra avanzaba, la viabilidad de la operación se sometió a un escrutinio cada vez mayor. Los críticos señalaban la pesadilla logística de remolcar estos titanes congelados a través del océano, mientras que otros cuestionaban la longevidad de los portaaviones frente a los deshielos de verano. Además, los avances en la tecnología aérea y la introducción de aviones de mayor alcance comenzaron a eclipsar la necesidad de tal proyecto. En 1944,
Tras mucho debate y el gasto de $1 millón en experimentos y pruebas, el proyecto fue archivado. Las razones eran múltiples: mejoras en los diseños de portaaviones tradicionales, los cambios en las corrientes de la guerra y los persistentes problemas técnicos que plagaron el desarrollo del proyecto. Sombras y secretos. Los arquitectos silenciosos de la victoria. En las sombras de un mundo en guerra, un nuevo jugador entró en la arena del espionaje y las operaciones encubiertas: la Oficina de Servicios Estratégicos, OSS. Esta organización clandestina, formada por una orden militar presidencial, el 13 de junio de 1942, se convirtió en la Agencia de Inteligencia Bélica de los Estados Unidos y en el progenitor estratégico de la Agencia Central de Inteligencia, CIA. La OSS fue el cerebro del mayor general William Wild Bill Donovan, un héroe de guerra condecorado y visionario que comprendió el papel crítico que juega la inteligencia en la configuración de los conflictos. Con su sede en Washington, D.C., la OSS se lanzó a un mundo de subterfugios, sabotaje y guerra secreta. Lanzó una amplia red, reclutando desde un espectro tan diverso como las misiones que emprendería: académicos, intelectuales y hasta directores de cine de Hollywood, junto a soldados experimentados, todos entrenados en las artes oscuras del espionaje. Eran los arquitectos silenciosos de la victoria, recolectando inteligencia que resultaría pivotal en el triunfo de los aliados. El alcance de la OSS fue global, extendiéndose desde las traicioneras montañas de Birmania hasta las soleadas plazas de Roma, donde operativos como Virginia Hall, bajo el nombre en código Marie, orquestaron una red de operaciones de resistencia tan impactantes que la Gestapo la consideraba la más peligrosa de todos los espías aliados. En Asia, los operativos trabajaron con tribus indígenas y los entrenaron en la guerra de guerrillas para resistir la ocupación japonesa, un testimonio del enfoque innovador de la OSS para la guerra. Las herramientas y dispositivos de los agentes de la OSS parecían sacados de novelas de espías: cámaras miniatura, pistolas con silenciador y máquinas cifradoras. La rama de investigación y desarrollo de la OSS, liderada por el ingenioso Stanley Lovell, ideó una serie de dispositivos como la mina Lapa, un explosivo magnético que se adhería de manera encubierta a los barcos enemigos, y el Topo, un submersible para 2 personas para el sabotaje submarino. Estas innovaciones fueron precursores de la tecnología que los operativos modernos dan por sentada. Las anécdotas de las operaciones de la OSS se leen como un guión de Hollywood, ninguna más que la Operación Carnada, donde se utilizó un cadáver vestido como oficial, llevando planes de invasión falsos para engañar al eje sobre la ubicación del próximo ataque de los aliados. Fueron este tipo de astutas estratagemas las que subrayaron el papel de la OSS en la estrategia aliada, a menudo cambiando el curso de la guerra de maneras que las balas y las bombas no podían. El personal de la agencia fue tan notable como sus misiones. Julia Child, antes de convertirse en un ícono culinario, sirvió en la OSS, donde trabajó en el desarrollo de un repelente de tiburones para proteger explosivos submarinos. Su trabajo, a menudo peligroso y siempre envuelto en secreto, sentó las bases para las tácticas modernas de espionaje. A medida que la guerra menguaba, la necesidad de un servicio de inteligencia tan robusto como la OSS fue cuestionada. En septiembre de 1945, el presidente Harry Truman firmó una orden ejecutiva disolviendo la OSS, dispersando sus funciones entre los departamentos de Estado y de guerra. Sin embargo, el vacío estratégico que la disolución creó llevó al establecimiento de la CIA en 1947, asegurando que el legado de la OSS viviría en los anales de la inteligencia y la seguridad nacional. Infiernos sobre raíles, la vanguardia ardiente de la Segunda Guerra Mundial. Mientras el mundo ardía en los estertores de la Segunda Guerra Mundial, una nueva arma lanzaba su aliento ígneo a través de los campos de batalla de Europa y el Pacífico: los tanques lanzallamas. Estos dragones mecanizados no nacieron de un mero deseo de destrucción, sino de la necesidad de superar la resistencia atrincherada de las fortificaciones y búnkers del eje que las armas convencionales luchaban por penetrar. Los británicos fueron pioneros en este ardiente empeño, modificando sus tanques Matilda en las campañas del desierto del norte de África.
Apodados Matilda Frog, estos tanques estaban equipados con proyectores de llamas, reemplazando la ametralladora en la torreta, y fueron utilizados por primera vez en acción en la batalla del Somme en 1916. Sin embargo, fue durante las campañas del Pacífico que los tanques lanzallamas realmente demostraron su valía. Las densas selvas proporcionaban a los japoneses amplia cobertura y fortificación, convirtiéndolos en un enemigo implacable. Las fuerzas estadounidenses, aprendiendo de sus homólogos británicos, comenzaron a adaptar sus propias bestias blindadas, como el M4 Sherman, dando lugar a variantes como el Sherman Zippo, apropiadamente nombrado en honor al popular encendedor. El uso de estos tanques en el teatro del Pacífico fue tanto estratégico como psicológico. En la batalla de Iwo Jima, en 1945, los tanques lanzallamas despejaron posiciones enemigas con una ferocidad que demolió fortificaciones y desmoralizó a los defensores. Fue un operador de tanque lanzallamas de los Marines, el cabo Herschel Woody Williams, quien ganó la medalla de honor por su implacable asalto contra los búnkers japoneses, ilustrando el papel fundamental de estos tanques en quebrantar la voluntad del enemigo. En el frente europeo, los tanques lanzallamas tuvieron un impacto diferente. Los setos de Normandía, que resultaron ser una barrera formidable para el progreso de los aliados después del día D, encontraron su igual en forma de tanques lanzallamas Crocodile. Estos tanques basados en el Churchill, equipados con un remolque lleno de combustible que podía proyectar un chorro de llamas a más de 120 yardas, fueron cruciales en la Operación Goodwood, ayudando a romper las defensas alemanas. El número de estos tanques no era vasto. Solo unos pocos cientos fueron convertidos, pero su efecto fue desproporcionado a sus números. Cada tanque llevaba un combustible de llamas de una mezcla de gasolina y un agente espesante, creando una sustancia similar a un gel que, al encenderse, se adheriría a las superficies y ardería intensamente. Los propios tanques eran una vista temible, pintados con bocas y ojos de tiburones feroces, tanto para intimidar al enemigo como para elevar la moral de las tropas aliadas. Curiosidades abundan cuando se trata de estos lanzallamas mecanizados. Sus operadores, a menudo aislados de la infantería que apoyaban, desarrollaron una camaradería cercana, unidos por la naturaleza única y peligrosa de su deber. Anécdotas de estas tripulaciones hablan de la inquietante tarea de rellenar el líquido inflamable, sabiendo que una sola ronda enemiga podría incendiarlos en una bola de fuego. A pesar de su efectividad, el uso de tanques lanzallamas también fue objeto de controversia. La naturaleza horrorosa de las heridas infligidas por estas armas desató debates sobre la ética de su uso, un debate que tiene ecos en las discusiones modernas sobre el uso de armas incendiarias. Con el fin de la guerra, también terminó el uso generalizado de estos tanques. Se convirtieron en un símbolo de los extremos del combate de la Segunda Guerra Mundial, un testimonio de la innovación bajo coacción. El legado de los tanques lanzallamas es un recordatorio de las longitudes a las que llegará la humanidad cuando se enfrenta al espectro de una guerra total. El amanecer del descifrado digital, Colossus y la decodificación de códigos. En las sombras de Bletchley Park, en medio de la severidad de la Segunda Guerra Mundial, se erigió una creación tanto colosal como alucinante, un presagio de la era digital. Este era Colossus, la primera computadora digital programable del mundo, un gigante nacido del ingenio británico para penetrar los secretos velados de la máquina alemana Enigma. Concebido por el matemático Alan Turing y el ingeniero Tommy Flowers, Colossus fue diseñado para abordar el cifrado Lorenz, un dispositivo criptográfico utilizado por el alto mando alemán, mucho más complejo que el código Enigma. Los mensajes encriptados con Lorenz se consideraban indescifrables hasta el avance de Turing y la proeza ingenieril de Flowers, que dio vida a una máquina capaz de procesar 5.000 caracteres por segundo, una hazaña asombrosa en la década de 1940. El primer Colossus funcional estuvo operativo en diciembre de 1943 y para junio de 1944 fue instrumental en proporcionar inteligencia para los desembarcos del día D. En total, se construyeron 10 computadoras Colossus, cada una con una altura de 2 metros y ocupando el espacio de una pequeña sala de estar, sus tubos de vacío y maraña de cables zumbando con corrientes eléctricas, procesando mensajes encriptados con una eficiencia implacable.
La existencia de Colossus permaneció como un secreto clasificado durante décadas después de la guerra, su misma existencia desvaneciéndose en el reino de leyendas y susurros entre los pocos que conocían sus logros. Los criptógrafos que operaron Colossus, un grupo de mentes brillantes, trabajaron en una oscuridad incansable, sus contribuciones al esfuerzo de guerra tan sombrías como las operaciones que estaban ayudando. Las estadísticas solas no logran capturar el tremendo impacto de Colossus. Se estima que la inteligencia recopilada a través de los desciframientos acortó la guerra por 2 años y salvó incontables vidas, una victoria silenciosa inscrita en los anales de la criptografía y la ciencia de la computación. Las anécdotas de aquellos días de guerra en Bletchley Park hablan de las peculiaridades de trabajar con una invención tan novedosa. Los operadores recuerdan el calor generado por los miles de tubos de vacío, un alivio bienvenido del frío de los inviernos ingleses. Recuerdan el zumbido rítmico, casi musical de la máquina mientras procesaba cálculos, un sonido que se convirtió en el telón de fondo no percibido de sus labores diarias. Los historiadores señalan la ironía de Colossus, una máquina de guerra que sentó las bases para las pacíficas revoluciones de la era digital. Era un titán paradójico, uno que demostraba el poder destructivo del secreto y el potencial liberador de la información. En los sagrados pasillos de Bletchley, una cita de Winston Churchill, nunca tantos le debieron tanto a tan pocos, a menudo susurrada entre los criptógrafos, tomó un nuevo significado. Aquí, los pocos incluían no solo a los hombres y mujeres de las fuerzas aliadas, sino también a la presencia silenciosa y calculadora de Colossus. A medida que la guerra se acercaba a su fin, el secreto que rodeaba a Colossus no lo hizo. Las máquinas fueron desmanteladas, sus planos destruidos, su existencia borrada del registro como si fueran espectros que nunca habían acechado la Tierra. Sin embargo, el legado de Colossus resurgiría décadas más tarde, influyendo en generaciones de tecnología por venir. Hoy, Colossus se erige como un monumento al ingenio humano en Bletchley Park, reconstruido por entusiastas e historiadores ansiosos por preservar la historia de este titán tecnológico. Sus cintas de registro quizás ya no giren y sus tubos de vacío quizás ya no brillen, pero el espíritu de Colossus, un espíritu de descubrimiento, de empujar los límites de lo posible, continúa inspirando. Los saboteadores del cielo, el asalto aéreo de la operación Outward. En medio de la vasta gravedad de la Segunda Guerra Mundial, el ingenio tomó los cielos en forma de la operación Outward, una audaz empresa británica que aprovechaba los caprichos del viento para causar estragos en el Tercer Reich. Con el modesto globo como su arma de elección, esta operación buscaba perturbar y desmoralizar la infraestructura y el ánimo alemán. Lanzada en marzo de 1942, la operación Outward utilizó la sencilla y modesta tecnología de globos meteorológicos comerciales. Estos globos no eran portadores de datos meteorológicos, sino de caos, cada uno equipado con un dispositivo incendiario o un largo cable metálico diseñado para enredarse y cortocircuitar las líneas eléctricas. La operación, orquestada desde las salas secretas de la Royal Navy y el ejército británico, fue un testimonio del adagio de que la necesidad es la madre de la invención. A lo largo de la operación, desde 1942 hasta su cese en septiembre de 1944, se lanzaron más de 99.000 globos, flotando silenciosamente a través del Mar del Norte hacia territorio ocupado por los alemanes. Cada globo llevaba cargas útiles que eran rudimentarias pero efectivas. Los dispositivos incendiarios tenían la intención de iniciar incendios al aterrizar, causando incendios forestales y daños estructurales. Los cables, por otro lado, explotaban la extensa red eléctrica, buscando crear cortocircuitos y consiguientes apagones. Estos invasores aéreos de baja tecnología eran una amenaza silenciosa, descendiendo sobre el enemigo con la imprevisibilidad de los vientos. Las estadísticas de la operación sugieren que, aunque muchos globos no alcanzaron su objetivo, aquellos que lo hicieron causaron interrupciones significativas. Los informes citan casos de cortes de energía en ciudades alemanas e incluso el descarrilamiento de un tren debido a un enredo de cable en Francia. La rentabilidad de la operación fue notable. Por unas pocas libras por globo, el potencial para infligir daños costosos y la desviación de recursos en el enemigo era inmenso.
Anécdotas de la época resaltan tanto la ingenuidad como las peculiaridades de la Operación Outward. Los operadores de globos, a menudo mujeres del Servicio Naval Real Femenino, RENS, recordarían la peculiaridad de su misión, enviando estos objetos benignos al cielo, sin saber dónde podrían aterrizar o qué caos podrían sembrar. Las citas históricas de fuentes alemanas son escasas, pero la frustración y el desconcierto causados por estos intrusos silenciosos son palpables en los registros que quedan. Los alemanes, enfocados en contrarrestar amenazas más convencionales, inicialmente estaban desconcertados por la repentina aparición de incendios y fallos de energía. Un incidente curioso involucró a un globo que viajó hasta Suecia, causando un problema diplomático cuando derribó líneas eléctricas, ilustrando las amplias implicaciones de la operación. En los pueblos y aldeas del este de Inglaterra, la vista de estos globos ascendiendo se convirtió en parte de la vida cotidiana, una peculiar nota a pie de página en el esfuerzo de guerra colectivo. Los niños mirarían cómo el cielo se llenaba con estos puntos a la deriva, sin entender completamente su potencial letal, pero sintiendo la seriedad de los adultos a su alrededor. Los detalles de la operación permanecieron clasificados hasta mucho después de la guerra, su historia no contada a las generaciones que siguieron. Hoy, la Operación Outward es un capítulo fascinante del conflicto, que encarna las estrategias innovadoras y a veces excéntricas empleadas en tiempos de guerra. Sombras de valor, la cruzada clandestina del Ejecutivo de Operaciones Especiales en la Europa ocupada. En los días más oscuros de la Segunda Guerra Mundial, el Ejecutivo de Operaciones Especiales británico emergió como un faro de resistencia, operando desde las sombras para encender las llamas de la rebelión a lo largo de la Europa ocupada. Establecido en julio de 1940 por directriz del primer ministro Winston Churchill, quien famosamente lo instruyó para prender Europa en fuego, el Ejecutivo de Operaciones Especiales emprendió una cruzada encubierta contra los poderes del eje, un relato de espionaje, sabotaje y reconocimiento entrelazado con el coraje de héroes anónimos. El Ejecutivo de Operaciones Especiales, con su sede discretamente anidada en la calle Baker de Londres, se convirtió en el centro de la guerra subterránea de Gran Bretaña, dirigiendo una red clandestina que abarcaba el continente. Sus agentes eran la encarnación del sigilo y la subterfugio, entrenados en las artes del asesinato silencioso, la criptografía y la guerra de guerrillas. Eran los guerreros de la sombra, a menudo lanzados en paracaídas tras las líneas enemigas, bajo el manto de la noche, sus vidas constantemente colgando de un hilo. Los números por sí solos hablan volúmenes sobre la amplitud de las operaciones del Ejecutivo de Operaciones Especiales. Para el final de la guerra, había desplegado más de 13.000 agentes a través de los territorios enemigos. Estos agentes colaboraron con los movimientos de resistencia locales, proveyéndoles con suministros vitales, armas y explosivos. Sus operaciones fueron numerosas y variadas, desde el sabotaje de agua pesada en Vemork, interrumpiendo las ambiciones nucleares nazis, hasta el apoyo de la resistencia francesa previo a los desembarcos del día D. Una de las operaciones más audaces del Ejecutivo de Operaciones Especiales fue el asesinato de Reinhard Heydrich, el protector del Reich, en funciones de Bohemia y Moravia, por agentes checoslovacos en 1942, una demostración contundente del alcance y la resolución del Ejecutivo de Operaciones Especiales. Las secuelas fueron brutales, con los nazis aniquilando la aldea de Lidice en represalia, un sombrío recordatorio de lo que estaba en juego en la Guerra de las Sombras. Los nombres de agentes del Ejecutivo de Operaciones Especiales, como Violette Szabo y Odette Hallowes, permanecen grabados en la historia, su valentía inmortalizada. Las mujeres jugaron un papel crucial en los empeños del Ejecutivo de Operaciones Especiales, a menudo como mensajeras y operadoras de radio, sus contribuciones tan decisivas como las de sus homólogos masculinos. Las herramientas y dispositivos concebidos por las mentes inventivas del Ejecutivo de Operaciones Especiales eran material de novelas de espías, incluyendo las legendarias minas Lapa, utilizadas para incapacitar los envíos enemigos, y las radios de maleta que conectaban a los operativos silenciosos con sus manejadores. El ingenio de estos artefactos reflejaba el espíritu innovador que impregnaba la organización.
Describiendo sus peligrosas hazañas, un operativo del Ejecutivo de Operaciones Especiales una vez comentó: «Somos los aficionados de la guerra, pero tenemos el orgullo de los aficionados». Su modestia ocultaba el profundo impacto de sus acciones, que a menudo cambiaban el rumbo en diversos esfuerzos de resistencia. Las operaciones del Ejecutivo de Operaciones Especiales no estuvieron exentas de errores y tragedias. El infame Englandspiel, una operación de contrainteligencia alemana, condujo a la captura y ejecución de docenas de agentes del Ejecutivo de Operaciones Especiales. Sin embargo, la resolución de la organización nunca vaciló, y por cada agente perdido, otro daba un paso adelante para tomar su lugar. El legado del Ejecutivo de Operaciones Especiales es un collage de actos individuales de valor, impactos estratégicos y el espíritu humano indomable. Sus agentes infiltraron las áreas más fortificadas del enemigo, desde los fiordos de Noruega hasta las montañas de Grecia, movilizando partisanos y perturbando las operaciones del Eje. Anécdotas de su osadía abundan, como la historia de un agente del Ejecutivo de Operaciones Especiales que recorrió más de 200 millas en bicicleta a través del territorio ocupado, eludiendo la captura una y otra vez para entregar inteligencia crucial. O la historia de un documento falsificado tan convincente que causó que las tropas alemanas abandonaran sus posiciones, alterando el resultado de una campaña entera. Para el final de la guerra, el Ejecutivo de Operaciones Especiales había dejado una marca indeleble en la historia de la resistencia en la Segunda Guerra Mundial, sus logros a menudo eclipsados por la mayor escala de las operaciones militares. Sin embargo, en el silencio de tumbas sin marcar y el orgullo tranquilo de los veteranos envejecidos, los ecos de su lucha clandestina resuenan, un testimonio del poder de lo no visto para cambiar el curso de la historia. El crisol atómico, forjando el poder que terminó una guerra mundial. En el crisol de la Segunda Guerra Mundial, una alianza ultrasecreta entre los Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá dio lugar al Proyecto Manhattan, una colosal y clandestina operación que culminaría con el nacimiento de la era nuclear. La empresa, envuelta en la más estricta secrecía, estaba impulsada por el temor de que la Alemania nazi adquiriera la capacidad nuclear primero. Era una carrera contra el tiempo y las apuestas eran catastróficas. El Proyecto Manhattan comenzó modestamente en 1939 con la carta de Einstein-Szilard advirtiendo al presidente Franklin D. Roosevelt sobre el potencial de las armas atómicas. Para 1942 se había convertido en una gigantesca empresa que involucraba a más de 130.000 personas y costaba casi 2.000 millones de dólares, más de 23.000 millones de dólares hoy en día. Se extendía por los Estados Unidos con sitios clave en Los Álamos, Nuevo México, Oak Ridge, Tennessee y Hanford, Washington. El Reino Unido contribuyó con su propia investigación previa del proyecto Tube Alloys, y Canadá proporcionó materias primas vitales y albergó el laboratorio de Montreal. Al mando de esta odisea científica estaba J. Robert Oppenheimer, el enigmático físico, cuyo liderazgo en Los Álamos convirtió una remota meseta en el epicentro de la investigación atómica. Bajo su vigilante mirada, un conjunto de las mentes más brillantes de la era, incluyendo a Enrico Fermi, Richard Feynman y Niels Bohr, amplió los límites de la física, la química y la ingeniería. El velo de secreto del proyecto era tan impenetrable que ciudades enteras prácticamente desaparecieron de los registros públicos y los trabajadores laboraban en componentes sin conocimiento del producto final. La naturaleza críptica del proyecto era tal que el vicepresidente Harry S. Truman desconocía su existencia hasta que se convirtió en presidente. Los obstáculos científicos eran monumentales. Oscilaban desde producir cantidades suficientes de los isótopos fisibles uranio-235 y plutonio-239 hasta resolver el complejo problema de iniciar una reacción en cadena nuclear. Cada desafío se enfrentó con soluciones innovadoras, como la creación del primer reactor nuclear, CP1, bajo las gradas del campo Stagg en la Universidad de Chicago, donde Fermi logró la primera reacción en cadena nuclear controlada el 2 de diciembre de 1942. Sin embargo, el proyecto no estuvo exento de dilemas morales y cargas personales. Los científicos luchaban con las implicaciones de su trabajo. El propio Oppenheimer reflejó este conflicto interno
cuando citó famosamente el Bhagavad Gita al presenciar la primera prueba exitosa en el sitio Trinity el 16 de julio de 1945. Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. El legado del proyecto Manhattan es bifronte. Por un lado, se erige como un testimonio del ingenio y la resolución humanos en la búsqueda de avances científicos. Por otro, proyectó una larga sombra con los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945, eventos que marcaron el fin de la guerra, pero iniciaron una nueva era de proliferación nuclear y debates éticos que persisten hasta el día de hoy. Dentro del tapiz de la guerra, el proyecto Manhattan fue un hilo que alteró el patrón del conflicto humano. Sus ecos se sienten en los silenciosos pasillos de los Álamos, en los relatos personales de aquellos que trabajaron en secreto y en las páginas de la historia que registran su escalofriante triunfo. Fue un proyecto nacido de la guerra, pero sus ramificaciones se extendieron hacia la paz inquietante que siguió, cambiando para siempre el paisaje geopolítico. Desvelando el enigma de la velocidad aérea, la cruzada de la propulsión a chorro de la Segunda Guerra Mundial. En el apogeo de la Segunda Guerra Mundial se gestaba una revolución aeronáutica que alteraría irreversiblemente la dinámica del combate aéreo. La llegada del motor a reacción, esta carrera por la supremacía de la propulsión a chorro, vio la aparición de dos aeronaves icónicas, el Gloster Meteor británico y el Messerschmitt Me-262 alemán. Su desarrollo no fue solo una hazaña de ingeniería, sino también una narrativa de orgullo nacional, operaciones clandestinas y mentes visionarias. La búsqueda comenzó en los años 30, cuando Frank Whittle, un joven oficial de la RAF, patentó un diseño para un motor turbojet en Gran Bretaña. Al otro lado del canal, Hans von Ohain, trabajando en Alemania, también estaba fomentando una visión similar. Ambos países, sin saberlo el uno del otro debido a la niebla de la inminente guerra, prepararon el escenario para un enfrentamiento tecnológico que resonaría a través de los anales de la historia. El Gloster Meteor, la incursión de Gran Bretaña en el vuelo propulsado por jet, surcó los cielos en 1943, impulsado por los innovadores diseños de motor de Whittle. Fue un hito marcado por el zumbido de sus dos turbojets, un sonido que anunciaba una nueva era. El Meteor no era solo un avión, era la culminación de un experimento y una improvisación incansables. A pesar de estar restringido del combate contra la Luftwaffe por sus cautelosos creadores, el Meteor dejó su huella interceptando bombas voladoras UE-1 con más de 600 unidades producidas para el final de la guerra. En contraste, el Messerschmitt Me-262, a menudo elogiado como el primer caza operativo del mundo propulsado por jet, fue un producto de la innovación y la desesperación alemanas. Con su primer vuelo en 1942, aunque con un motor de pistón, no fue hasta 1944 que se uniría a la batalla con sus turbojets Junkers Jumo 004 a plena capacidad. El Me-262 era una maravilla y un terror, una silueta elegante y similar a un tiburón capaz de superar a cualquier aeronave aliada. Se construyeron más de 1000, y en manos de ases como Adolf Galland desgarraron el aire con una velocidad inigualable. El Me-262 podría haber redefinido el combate aéreo, pero los errores estratégicos y la insistencia de Hitler en su papel como bombardero diluyeron su impacto. Mientras tanto, el enfoque británico, caracterizado por la precaución y el desarrollo metódico, aseguró la supervivencia del Meteor en la era de posguerra, evitando las vulnerabilidades que plagaron al Me-262, desplegado apresuradamente. Estas aeronaves no eran meras máquinas. Encarnaban las esperanzas y los temores de sus respectivas naciones. Pilotos de pruebas como Eric Winkel Brown, quien voló tanto el Meteor como el Me-262 capturado, fueron los héroes anónimos que se enfrentaron a lo desconocido, empujando las fronteras de la velocidad y la ciencia. Sus anécdotas, como las cuentas de Brown de la sorprendente aceleración del Me-262, proporcionan una faceta humana al acero clínico del desarrollo de jets. El duelo tecnológico entre el Gloster Meteor y el Messerschmitt Me-262 no se trataba solo de velocidad, se trataba de innovación bajo presión, de ingenieros como Whittle y von Ohain trabajando durante noches sin sueño,
y de fábricas en Gran Bretaña y Alemania, trabajando en medio del constante golpeteo de las bombas enemigas. Fue una carrera en el verdadero sentido, no solo el uno contra el otro, sino contra el reloj en tic-tac de la guerra. En esta narrativa de la propulsión a chorro, los números y las estadísticas son eclipsados por el elemento humano. Los pilotos que se atrevieron, los ingenieros que soñaron y los trabajadores que laboraron. El Meteor y el Me-262 no fueron el final, sino el comienzo, los precursores de una era de jets que reduciría el mundo y llevaría a la humanidad al borde del espacio. Sombras del cifrado, revelando el enigma de Bletchley Park. Los susurros de guerra se convirtieron en rugidos a finales de los años 30, y en medio de este caos, un dispositivo mecánico de cifrado conocido como la máquina Enigma emergió como un activo formidable en el arsenal militar alemán. Su propósito era simple pero profundo: proteger el velo de secreto sobre las comunicaciones alemanas. Sin embargo, esta máquina se convertiría en el centro de uno de los más dramáticos empeños intelectuales de la Segunda Guerra Mundial, una intrincada danza de criptografía que tuvo lugar en el máximo secreto en Bletchley Park, Gran Bretaña. La máquina Enigma, con sus rotores y tableros de enchufes, era una maravilla de la ingeniería, capaz de producir una asombrosa cantidad de 150 quintillones de configuraciones posibles. Los operadores alemanes tenían confianza en su complejidad, una confianza que se convirtió en un desafío para los aliados. La tarea de romper los códigos Enigma era hercúlea y requería la confluencia de una diversidad de expertos, desde lingüistas hasta campeones de ajedrez, todos unidos bajo un mismo techo en Bletchley Park, una finca en Buckinghamshire que se convirtió en el centro clandestino de los esfuerzos británicos para descifrar códigos. La narrativa de la descodificación de Enigma es incompleta sin reconocer el genio de Alan Turing, un matemático cuyo nombre se volvería sinónimo del desciframiento de Enigma. La llegada de Turing a Bletchley en 1939 señaló un punto de inflexión. Conceptualizó la máquina Bombe, un dispositivo electromecánico que podía probar las innumerables configuraciones de Enigma a una velocidad impresionante. La Bombe de Turing, nombrada en honor a un dispositivo polaco, no fue un esfuerzo solitario, sino una evolución, apoyándose en el trabajo previo de los criptógrafos polacos que habían descifrado los secretos de Enigma en los años 30. Las máquinas Bombe, con sus rotores giratorios y circuitos eléctricos, se convirtieron en las caballerizas de Bletchley. Se complementaron con la ingeniosidad de individuos como Gordon Welchman, quien mejoró los diseños de Turing, y Hugh Alexander, un gran maestro de ajedrez convertido en criptoanalista, cuya mente estratégica ayudó a descifrar las complejas configuraciones de Enigma. La rutina diaria de los descifradores era de intenso escrutinio y detalle meticuloso. Cada mañana eran recibidos por un nuevo conjunto de códigos, ya que los operadores alemanes cambiaban las configuraciones de Enigma diariamente. El equipo de Bletchley tenía que competir contra el tiempo, sabiendo que cada momento perdido podría significar que vidas estaban en riesgo en los campos de batalla y en las traicioneras aguas del Atlántico, donde los submarinos alemanes cazaban los barcos aliados con eficiencia predatoria. No fueron solo máquinas y mentes las que rompieron Enigma. También fue la meticulosa recolección de inteligencia, a veces desde las líneas del frente. Por ejemplo, la captura de libros de códigos de submarinos como el U-110 proporcionó a los descifradores percepciones invaluables, permitiéndoles alinear las máquinas Bombe con precisión, desentrañando así capas de mensajes cifrados. La operación en Bletchley fue una sinfonía de secretos, una orquesta donde cada miembro jugó un papel fundamental, desde Turing y sus compañeros criptoanalistas hasta las Wrens, miembros del Servicio Naval Real Femenino, que operaban las máquinas Bombe. Se dice que sus esfuerzos acortaron la guerra hasta en 2 años, salvando innumerables vidas en el proceso. Las historias de Bletchley Park están salpicadas de peculiaridades e idiosincrasias, un testimonio de las circunstancias extraordinarias. Turing, por ejemplo, encadenó su taza a un radiador para evitar que se la robaran, una anécdota que ilustra la normalidad extraña dentro de estos esfuerzos extraordinarios. Con el fin de la guerra, el papel de Bletchley Park y la ruptura de Enigma permaneció en secreto durante décadas, con los descifradores volviendo a la vida civil,
sus contribuciones conocidas solo por unos pocos. Fue solo años después que la sombra de su trabajo salió a la luz, revelando cómo la intrincada danza de la criptografía que se llevó a cabo en el tranquilo campo inglés había repercutido en los campos de batalla y océanos, alterando el curso de la guerra. Arte de la ilusión, el arte del camuflaje en el conflicto. En el teatro de guerra, donde un momento de visibilidad podría significar un desastre, el arte del ocultamiento se volvió tan crítico como las armas empuñadas. El siglo XX fue testigo de la evolución del camuflaje y el engaño, desde una simple mezcla con el fondo hasta convertirse en una elaborada artesanía estratégica. Esta narrativa se entreteje a través de la tela de ambas guerras mundiales, donde la necesidad de innovación estimuló algunas de las técnicas más ingeniosas y a veces caprichosas para engañar al enemigo. Durante la Primera Guerra Mundial, el concepto de camuflaje tomó una nueva dimensión con la introducción de patrones de deslumbramiento en los barcos de guerra. Esta técnica no pretendía ocultar sino confundir, distorsionando la percepción del enemigo sobre el verdadero tamaño, forma y dirección del barco. Concebida por el artista británico Norman Wilkinson en 1917, estos desconcertantes patrones geométricos se entrecruzaban sobre cascos y chimeneas, rompiendo el contorno del barco contra las olas. Aunque se debatió la eficacia del camuflaje de deslumbramiento, se convirtió en una vista común, con más de 2000 barcos británicos luciendo estos diseños discordantes para el final de la guerra. La Segunda Guerra Mundial expandió el lienzo del engaño, con paisajes enteros transformados para confundir al reconocimiento enemigo. La Operación Bertram, una clase magistral en engaño militar ejecutada por los aliados en 1942 antes de la Segunda Batalla de El Alamein, mostró tal subterfugio. La operación, liderada por el diseñador de escenarios de cine británico Geoffrey Barkas, involucró la construcción de un oleoducto falso para desviar a las fuerzas del eje sobre el momento y lugar del ataque. En realidad, mientras el falso oleoducto lentamente se acercaba a su finalización, los aliados estaban amasando tropas y tanques, ocultos bajo lonas y disfrazados de camiones de suministros, en preparación para un asalto que cambiaría el curso en el norte de África. Al otro lado del canal, a medida que se aproximaba la invasión del día D, los aliados idearon el ficticio primer grupo de ejércitos de los Estados Unidos, FUSAG, bajo el mando fantasma del general George Patton. Este engaño, parte de la Operación Fortaleza, fue tan elaborado que incluyó tanques inflables, campamentos falsos y tráfico de radio guionizado, todo para sugerir una invasión en Pas-de-Calais en lugar de Normandía. Este engaño fue crucial, ya que mantuvo divisiones alemanas en su lugar mientras las fuerzas aliadas asaltaban las playas de Normandía el 6 de junio de 1944. El engaño no fue solo un asunto del frente occidental. Los soviéticos también, en la batalla de Kursk, crearon falsas bases aéreas, completas con aviones de madera, para alejar a los bombarderos alemanes de sus verdaderas posiciones. Esta estrategia de Maskirovka, ruso para enmascaramiento, fue una piedra angular de la doctrina militar soviética, difuminando las líneas entre la realidad y la artificiosidad en el frente oriental. Estos actos de subterfugio no estuvieron sin sus momentos de ironía y humor. Por ejemplo, el Ejército Fantasma, una unidad de engaño táctico del Ejército de los Estados Unidos, empleó artistas y actores que usaron tanques inflables y efectos de sonido para simular movimientos de tropas, a menudo acercándose más a las líneas enemigas para escenificar sus actuaciones. Las hazañas de esta unidad única agregaron un toque de teatralidad al campo de batalla, ya que actuaban su camino a través de Europa, sembrando confusión entre las filas alemanas. El camuflaje y el engaño también fueron integrales en el teatro del Pacífico. Las densas selvas y los terrenos de las islas inspiraron adaptaciones como el velo de leopardo, que usaba patrones que imitaban la luz, filtrándose a través de las copas de los árboles para ocultar instalaciones y equipo. Los japoneses también utilizaron la cobertura natural, a menudo construyendo hangares de aviones que se fusionaban a la perfección con el paisaje circundante. Anécdotas históricas de estos esfuerzos clandestinos han surgido desde entonces.
pintando una imagen de una guerra que no siempre se luchó con poder directo. Se dice que un oficial británico, al inspeccionar un barco pintado con deslumbramiento, bromeó: «Después de la guerra deberían ser preservados como una advertencia para futuras generaciones de pintores, para no beber en servicio». Desde los escombros de la guerra hasta las estrellas, la odisea de la Operación Paperclip. A medida que se disipaba el humo de la Segunda Guerra Mundial, se desarrolló en la clandestinidad una odisea que silenciosamente daría forma a la incipiente carrera espacial. Con el nombre clave Operación Paperclip, esta maniobra de posguerra de los Estados Unidos transformó a antiguos enemigos en improbables aliados, aprovechando la capacidad intelectual de científicos de la derrotada Alemania nazi. El nombre de la operación, caprichosamente derivado de los clips de papel utilizados para adjuntar las recién creadas identidades estadounidenses a los archivos de tiempos de guerra de estos reclutas, ocultaba las profundas implicaciones de esta iniciativa. Inmediatamente después de la guerra, en 1945, en medio de las ruinas de una Europa destrozada, la inteligencia estadounidense ejecutó un audaz juego de estrategia. Identificaron y extrajeron un grupo de científicos alemanes, muchos de los cuales habían perfeccionado su experiencia bajo la égida del Tercer Reich, trabajando en tecnología de cohetes de vanguardia y otras innovaciones bélicas. El más destacado entre ellos era Wernher von Braun, el arquitecto del cohete W-2, el primer misil balístico guiado de largo alcance del mundo. Von Braun, junto con más de 1.600 otros científicos, ingenieros y técnicos alemanes, fue llevado subrepticiamente a los Estados Unidos. Esta adquisición de cerebros formaba parte de una estrategia para asegurar que los Estados Unidos no solo neutralizaran una potencial amenaza, sino que también se adelantaran en la supremacía tecnológica de la inminente Guerra Fría. La Unión Soviética, el rival emergente de América, estaba comprometida en una operación similar, empeñada en capturar su propia cuota del poderío científico alemán. La importación de estas mentes no estuvo exenta de controversia. Muchos de estos científicos, aunque no ideólogos fervientes, habían sido cómplices, en diversos grados, con los esfuerzos de guerra del régimen nazi, y algunos eran miembros del partido. El gobierno de los Estados Unidos, plenamente consciente de los dilemas morales, optó por priorizar la ventaja estratégica, limpiando los antecedentes de los científicos para asegurar su cooperación y conocimiento. La Operación Paperclip se convirtió en el fulcro silencioso sobre el cual giró la carrera espacial. Establecidos en Fort Bliss, Texas, y más tarde en Huntsville, Alabama, von Braun y su equipo comenzaron a trabajar en cohetes para el ejército de los Estados Unidos. Su trabajo culminó en el desarrollo del cohete Redstone, que se convirtió en la plantilla para los vehículos de lanzamiento que propulsarían a América al espacio. Estos emigrantes alemanes, una vez instrumentales en el terror de los cohetes de guerra que caían sobre Londres, ahora eran pivotes en el lanzamiento del primer satélite estadounidense, Explorer 1, en órbita en 1958. Establecieron las bases técnicas que eventualmente enviarían a astronautas estadounidenses, incluyendo la legendaria tripulación del Apolo 11, a la Luna. Las narrativas de estos científicos están entretejidas con ironías y complejidades morales. Von Braun, por ejemplo, fue un hombre que una vez sirvió con entusiasmo a un régimen responsable de atrocidades inimaginables, pero se convirtió en una figura carismática en América, un campeón de la exploración espacial y finalmente el arquitecto jefe del vehículo de lanzamiento Saturno V. Las anécdotas históricas de este período a menudo reflejan la naturaleza surrealista de esta transición. Se cuenta que durante una de las primeras pruebas de cohetes, von Braun comentó a sus colegas estadounidenses: «El cohete funcionó perfectamente, excepto por aterrizar en el planeta equivocado». Este humor irónico subrayaba una verdad sobre la Operación Paperclip. Era un capítulo extraño de la historia donde las trayectorias de la guerra y la exploración se cruzaron, llevando a un legado tan profundo como controvertido. A medida que cae el telón en nuestro viaje a través del arsenal clandestino de las fuerzas aliadas en la Segunda Guerra Mundial, recordamos los susurros silenciosos de la innovación que cambiaron las mareas del conflicto. Desde los cielos que vieron a los enigmáticos Foo Fighters
hasta las profundidades donde el arma antisubmarina Hedgehog buscaba su presa, la ingeniosidad de los aliados no conocía límites. Fuimos testigos del nacimiento de tecnologías en el calor de la guerra que eventualmente engendrarían un mundo de paz y progreso. Permítanos dejarles con las palabras resonantes de Winston Churchill, quien una vez dijo: «El hombre tropezará ocasionalmente con la verdad, pero la mayoría de las veces se levantará y continuará adelante». De hecho, a medida que continuamos, llevamos el legado de esas armas secretas y los héroes anónimos que las empuñaron, un testimonio de la ingeniosidad humana incluso en medio de las mayores adversidades. Gracias por sintonizar y hasta la próxima. Sigan desentrañando los secretos de la historia.